Bienvenidos a un nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien, un placer estar acá de este lado de la pantalla nuevamente en los estudios de Conclusión TV, de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, que gentilmente nos cede este espacio. Y hoy un programa muy especial, muy esperado de mi parte, porque tenemos un entrevistado de lujo que es un amigo de quien les habla. Me estoy refiriendo a Marcelo Gulo. Marcelo, bienvenido a Mates con Historia. Muchas gracias, mi querido, por esta invitación. Acá me ves con saco y corbata. Estoy un poco desubicado con respecto a los mates, pero eso sería una opinión clasista. Entonces, como yo no tengo un análisis clasista de la historia, me vine con saco y corbata. Es tu uniforme, podríamos decir, de trabajo. Yo te voy ya acercando al primer mate. Marcelo es un conferencista y entonces está muy acostumbrado, ¿no? Yo también, pero bueno, me vine más informal. Lo hemos invitado a Marcelo, que viene teniendo una proyección internacional, fundamentalmente en España, pero también en el resto de Iberoamérica, con su trilogía, podríamos decir, que la tengo aquí y ya mismo la voy a mencionar porque, como siempre hacemos en Mates con Historia, recomendamos buenos libros. La cuestión del hispanismo, la hispanidad, no es que lo haya inventado Marcelo Gulo, ni quien les habla, es una corriente historiográfica, pero que venía en retroceso, el rescate de la obra civilizatoria española tras el descubrimiento de América. Por eso hemos elegido esa imagen de fondo, ¿no? El clásico cuadro, o uno de los tantos, en que lo vemos al almirante Colón en el descubrimiento de América en 1492. Pero se ha tejido también la famosa leyenda negra antiespañola, la hemos aludido en muchas oportunidades, y es por acá vamos a rumbear la charla con Marcelo. No sin antes hacer mención, acá tenemos los libros de Marcelo, Madre Patria, con este comenzó año 2020, Marcelo, si mal no recuerdo, ¿no? ¿2021? Esto es después de la pandemia, claro. Es el año 21. Bien. Mayo del 21. Noten ustedes, 15ª edición, Madre Patria, quizá ahora ya también incluso superada, ¿no? Sí. Un exitazo, tuve oportunidad de leerlo en su momento. Yo estaba diciendo que no es que hayamos inventado nosotros el rescate de la hispanidad o el hispanismo, pero tras un periodo de eclipse, de mucha difusión masiva de la leyenda negra, hubo señales de que todavía estaba viva la idea de hispanidad y de su rescate académico y sobre todo de llegada al gran público, que eso es de lo que se trata. Vamos a mencionar acá a alguien que vos conociste personalmente, María Elvira Roca Barea, con su famoso libro Imperiofobia, creo que ya hace unos 10 años, ¿no? 2015, yo también lo leí y tuvimos oportunidad de analizarlo. Segundo libro, ¿no? Nada por lo que pedir perdón. Segundo libro, Nada por lo que pedir perdón, la importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España, ¿no? Nada por lo que pedir perdón. Cada uno de estos libros está acompañado de jugosas anécdotas, ¿no? Al punto tal, la obra de Marcelo ha cobrado relevancia que creo que con Madre Patria tuviste el honor de ser... hubo una tentativa de linchamiento mediático por parte del entonces presidente de México, López Obrador. Un poquito más que linchamiento mediático. Que sin mencionarte... si quieren lo buscan en internet, en YouTube está, las palabras del entonces presidente mexicano, aludía, ¿no? En tono despectivo, porque Marcelo es como que blasfemó contra lo que se suponía una verdad inconmovible, ¿no? Que en México ha calado muy hondo, dicho sea de paso, la leyenda negra. Y el último de la trilogía, ¿no? Lo que América le debe a España. Lo que América le debe a España, este es el último, el legado español en el Nuevo Mundo. Gracias, Marcelo, por venirte con los 3 libracos, ¿no? Sabemos que ha habido una cierta dificultad, han sido publicados en España, dicho sea de paso, y no vamos a entrar acá, pero vale la pena decir también que no sabemos muy bien las razones, comerciales no son seguramente, de que no se publique en Argentina. Pero se los puede adquirir, ¿no? Se los puede adquirir
y sinceramente vale mucho la pena. Marcelo, no nos vamos a centrar quizá en el contenido de los libros. A mí lo que me interesa en este Mates con Historia es, primero, ¿a qué atribuís este resurgimiento de la idea de hispanidad, de la defensa de la hispanidad, que había quedado eclipsado sobre todo en torno al quinto centenario, 1992, quinto centenario del descubrimiento de América? Bueno, ahí empezó, ¿no? Mediáticamente, escolarmente, académicamente, oficialmente el discurso antihispánico. Y frente a lo que parecía un cementerio, llamémosle así, hubo un resurgir con una amplia recepción en el público, con una gran avidez, en el que hay matices. Después, si querés, nos referimos un poco a esto, porque en la idea de hispanidad también hay distintas corrientes. Pero ¿a qué se debe esta suerte de resurrección? Bueno, yo no creería que sería una resurrección, digamos. Me alegraría mucho si así fuese. Sí es la señal, ¿no es cierto?, de un cuerpo cultural, de una comunidad cultural que ha sido profundamente agredida en su propia esencia. Porque en realidad la leyenda negra, es decir, la falsa historia de la presencia española en América, está destinada a la destrucción del ADN, no de los españoles, de los argentinos, los ecuatorianos, de los mexicanos, de los chilenos, de los bolivianos y de los brasileños, aunque ellos no lo sepan. Es decir, está destinada a destruir ese ADN. Pero esa destrucción de ese ADN no es solo la leyenda negra, sino que es una serie de políticas iniciadas muchísimo tiempo antes para la destrucción de ese ADN, a fin de que estos pueblos sean pueblos sumisos, serviles, domesticados, porque cuando uno pierde la conciencia de sí mismo, cuando yo digo que mis orígenes son una porquería, ¿verdad?, que yo entro al juego de la política mundial, ya nada, no sirvo para nada. Claro. Entonces, esa agresión fue tan grande, y parecía tener un éxito absoluto, que es ahí cuando lo que yo denomino los negros legendarios dijeron: ahora hay que terminar con todo, hay que imponer esto de forma total y absoluta. Y ese intento de imponerlo de forma total y absoluta hizo que ese cuerpo agredido, con la poca energía que tenía, reaccionara, ¿está? O ese muerto o aparente muerto se despertara, ¿no? Entonces se despierta la hispanidad como reacción a esa enorme agresividad que nosotros hemos recibido. Como digo nosotros, quiero decir todos los hispanos del mundo, porque esto en el fondo estaba destinado a decirnos que nosotros somos unos imbéciles, que nuestra cultura no servía para nada, con el único fin de establecer la hegemonía anglosajona en el mundo. Me haces acordar, mientras te escuchaba, esa parte del discurso de Juan Domingo Perón, siendo ya presidente de la República, en un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra, 1947, en la Academia Nacional de Letras. Hay una parte en ese discurso en el que, por si no lo han leído, les sugiero, lo consiguen fácilmente en internet. Perón rescata la obra civilizadora de España y dice algo que es interesante. Esta leyenda negra, estos infundios, estas calumnias, estas mentiras a designios, además de una falsedad, dice, y un agravio a nuestros pueblos, tenía un propósito avieso, que era el de generar en nosotros un complejo de inferioridad espiritual, ¿no? Lo que vos decías recién. Es decir, si nuestra madre fue una asesina, una violadora, una corrupta, etcétera, ¿qué podemos ser nosotros que somos sus hijos, ¿no? Y si ese fue nuestro pasado, no hay manera de volver al pasado de unificación que tuvimos en algún momento, porque lo que más nos convendría, digo, siguiendo esta lógica, ¿no?, es seguir cada carancho por su rancho, ¿no? Esto es importante porque me parece que hay también que deslindar que ser hispanista
no pasa tanto por una reivindicación costumbrista, ¿sí? Que lo es, ¿sí? La idiosincrasia se nutre de cuestiones gastronómicas, folclóricas, musicales, artísticas, de atavíos, de, en fin, de indumentaria, pero sería un error que nos quedásemos solamente en eso, ¿sí? Eso Y sería, no viéramos cuál es el objetivo final. Eso sería la nada. Eso sería la nada, quedarse con la nada. Es decir, ¿qué es la hispanidad? Yo te voy a decir algo que es absolutamente políticamente incorrecto. Este programa está para La hispanidad no es otra cosa que la catolicidad hecha pueblo, encarnada en un pueblo que habla español y que asumió la defensa de esa catolicidad contra una agresión gigantesca, ¿está?, de un bloque protestante iluminista que se adueña del mundo, cuya cabeza era Inglaterra y que estaba dispuesta a imponer su hegemonía sobre el mundo, y que convirtió a lo que era la cristiandad en Occidente y Occidente en sinónimo de imperialismo. Y la catolicidad se opuso a eso, se opuso en la medida en que pudo, cuando se hizo carne en un pueblo que fue el pueblo hispanoamericano español, ¿no? Y duró esa resistencia hasta la llegada de los Borbones en España, ¿no?, hasta el cambio de monarquía. Por eso todos los grandes líderes populares de Hispanoamérica, todos los grandes caudillos, los verdaderos caudillos antiimperialistas, no los que desfilan acá en Argentina contra el imperialismo, contra la dictadura militar, y cuando tiran el primer tiro se esconden debajo de la mesa, o como el Partido Comunista, que ya había arreglado el golpe contra el último gobierno patriótico de Argentina en marzo del 76, había arreglado el golpe y estaba escondido bajo la mesa. No, me refiero, por ejemplo, a César Augusto Sandino, ¿verdad?, que combatió a los americanos pistola en mano, un verdadero antiimperialista. Claro. ¿Ah? Mira, si vos prestás el libro que tenés ahí en el medio, Nada por lo que pedir perdón, acá, si yo no me equivoco, a veces me falla la memoria, te alcanzo el mate. Es que con tanta producción se te mezclan las obras. Quiero leerte una frase, no de Marcelo Gullo, ¿no? De Marcelo Gullo, es decir, fascista, facho, retrógrado. No, mire, escúcheme. Vamos a leer una frase de César Augusto Sandino. Perdón, para quienes no lo ubican, el líder de la revolución sandinista en Nicaragua, o sea... Claro, el hombre que resiste a los americanos pistola en mano, que Exacto. termina siendo asesinado por quien va a ser después dictador de Nicaragua, que es Tacho Somoza, después su hijo Tachito. Exacto. ¿No? Y dice Sandino, ¿no? Sandino, yo veía antes, hace tiempo, con protesta la obra colonizadora de España, pero hoy la veo con profunda admiración. España nos dio su lengua, su civilización y su sangre. Nosotros más bien nos consideramos como españoles, indios de América. Nos consideramos como españoles, indios de América. Y fíjate por qué él pone españoles indios. Porque la hispanidad no es un concepto racial. No tiene nada que ver con ser negro, blanco, descendiente de amarillo, japonés, chino, no. Es un estilo de vida que nos enseña a saber vivir practicando el bien, y cuando no se puede seguir viviendo practicando el bien, a saber morir con dignidad. Pero ¿qué bien? El bien común, es el bien de todos. Es la negación, se entiende, del liberalismo, que no cree en la existencia del bien común, que fue la ideología que Gran Bretaña impone en el mundo cuando finalmente derrota a la catolicidad, que se había hecho pueblo, que se había encarnado en un pueblo que hablaba español. Yo no sé si ustedes ya pueden ir deduciendo que lejos estamos con Marcelo, esto lo hablamos y reflexionamos junto con Marcelo desde hace años, ¿no? Y no somos los únicos, afortunadamente, hay toda una corriente. Por lo pronto el revisionismo histórico ha sido siempre un contenido distintivo del revisionismo histórico argentino, el rescate de la idea de hispanidad. Se sea de izquierda o se sea de derecha, lo podemos incluir ahí a Carlos Ibarguren como al colorado Abelardo Ramos, ¿sí? Lo cual también sirve para destrozar algunos estereotipos, ¿no?
de algunos que simplifican en izquierda-derecha, cuando acá estamos hablando de otro andarivel de análisis, de otro plano de análisis. No vamos a hacer el rescate de la hispanidad como un arqueólogo que va en busca de una pieza arqueológica cuyo fin sea la vitrina de un museo. Con el mayor de los respetos por los arqueólogos y los directores de museo, nosotros estamos hablando de la hispanidad y de su rescate como una herramienta política del hoy, Marcelo. Herramienta política para la unificación de una patria grande que se extiende desde, no digo el Río Grande, desde California a Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la lógica que ha aplicado el enemigo anglosajón? No a través tanto de él, sino a través de las izquierdas cipayas en Hispanoamérica. Es la siguiente: hay que rechazar todo lo que trajo España, porque España es un monstruo que vino a robar, matar, asesinar. Entonces hay que rechazar todo lo que trajo España. Todo quiere decir la lengua y la religión. Pero si rechazamos todo, ¿verdad? Si eso fuese cierto, que no es cierto, que vino a sembrar muerte y desolación, pues supongamos que fuese cierto y rechazamos todo, ¿a qué tenemos que volver? Tenemos que volver a la existencia, ¿está? Porque hay que rechazar la lengua y la religión, de 1.200 supuestas naciones que hay en el continente, se entiende, hispanoamericano o iberoamericano. Es decir, si yo rechazo todo, bueno, señores, hay que volver a hablar náhuatl, quechua, guaraní, con sus distintas variables que son como 100, ¿está? Mapuche. Es decir, en el fondo, lo que estamos haciendo es servir al interés estratégico del imperialismo anglosajón, vigente hoy como antes, que fue siempre la fragmentación territorial. Y entonces aparecerían, se entiende, no un Perú, como hay ahora, aparecerían 4 o 5 Perú, un Perú quechua y un Perú aymara, porque los aymara odiaban a los quechuas, claro. Los odiaban y se enfrentaban a muerte. Entonces un Perú quechua, un Perú aymara, un Perú, se entiende, dividido guaranítico, un Chile mapuche contra otro que no. Es decir, justo cuando el mundo marcha a la constitución de grandes estados continentes y donde se van a sentar muy próximamente en una mesa de negociaciones aquellos estados con fuerza geográfica, numérica, nosotros nos vamos a fragmentar para hacer pigmeos, para hacer segmentos anónimos del mercado mundial. Claro. Porque el mundo se van a sentar a arreglar la guerra y todo se van a sentar. China, que es un estado continente industrial, Rusia es un estado continente de reconstrucción, los Estados Unidos y la India, que está muda pero se va a sentar. Y nosotros vamos a ser como pigmeos, vamos a estar todos divididos. Entonces, cuando en esa mesa se produzca el reparto del mundo, nosotros no tendremos nada que opinar, seremos, se entiende, intercambios, se entiende, entre uno y otro. Y ese es el objetivo fundamental de los predicadores seriales de la leyenda negra, de esa izquierda cipaya que en Perú, en Argentina, en Nicaragua, en México, creyendo que está haciendo una lucha antiimperialista, son los más proimperialistas y los más, se entiende, caniches de la oligarquía financiera mundial que existe en el mundo. Coincido, por supuesto. Y hay también algo que me parece que los argentinos debemos tener en cuenta, porque en esto de encasillar, se suele pensar que quien tiene un discurso como el que vos estás estructurando, o los contenidos de un canal como Mates con Historia, quienes me han escuchado hablar de este tema ya lo saben, seríamos como medio zurditos. Me llama la atención como, por ejemplo, hay sobre todo jóvenes que creen que el concepto de patria grande es un concepto que lo habría inventado, no sé, el Che Guevara, ¿no? Bueno, hablamos de una cantidad de idiotas que hay en Argentina, bueno, inconmensurables. Pero a lo que iba, Marcelo, es que en Argentina la leyenda negra antiespañola la inician personajes que son reverenciados tradicionalmente por la derecha liberal. La leyenda negra en Argentina la inicia la derecha más recalcitrante, ¿está? Y el liberalismo más recalcitrante, que fue el de Mitre, que fue el de Sarmiento, el del Alberdi joven, ¿no es cierto? Ahí está. Es decir, cuando el Alberdi joven, porque el Alberdi viejo después se da cuenta que se había equivocado, cuando dice: prefiero que mi hija se case con un zapatero inglés que con un príncipe, se entiende, español. O cuando le preguntan a Sarmiento: maestro, ¿qué hay cruzando los Pirineos? El África, hijo.
y cruzando los Alpes, que es Italia, el África. Y cuando él dice, ¿qué civilización? Civilización es el idioma inglés, barbarie el español, civilización el protestantismo, barbarie el catolicismo, y la conclusión es su carta a Mitre, cuando dice, después de la batalla de Pavón, no ahorre usted sangre de gaucho, porque no sirven para nada, son estiércol. Y Mitre mató 60.000 federales. 60.000, se dice rápido, ¿no? Pero ¿sabe qué quiere decir 60.000 federales? En términos de hoy, si uno compara la población existente, numéricamente quiere decir matar 2 millones de personas. Eso es lo que mató Mitre. Y eso, ahí nace el antihispanismo en Argentina. El antihispanismo, la leyenda negra, no nace en la izquierda. No es un producto del marxismo ni del PC. La leyenda negra en Argentina nace en lo más rancio, se entiende, del liberalismo argentino. Está bien hecha esta aclaración, ¿no? Porque si no, por eso digo, algunos dicen, no, porque digamos el indigenismo es de zurdo. Sí, está bien, por lo que acaba de decir Marcelo, pero todo esto viene de un poquito más atrás y esas categorías, insisto, izquierda-derecha, en realidad obedecen a otro tipo de andarivel. Curiosamente, en Argentina, cuando el pueblo fue gobierno, citemos los caudillos federales del siglo XIX, básicamente la obra de Juan Manuel de Rosas, de un claro rescate de la idea de hispanidad, su famoso discurso del 25 de mayo de 1836 ante el cuerpo diplomático. Él era gobernador de Buenos Aires, pero tenía el mandato o el encargo de las relaciones exteriores del resto de las provincias, y ahí se encarga de deslindar cuestiones y dice: la emancipación fue una emancipación a nivel político, no un corte de vínculos a nivel cultural, religioso. Se lo está diciendo los liberales eso. Que le declaran su guerra a muerte. Viene el radicalismo irigoyenista, y tenemos a Hipólito Yrigoyen, que es quien establece el 12 de octubre como feriado nacional. En el decreto de Irigoyen no aparece la palabra raza, no se le pone, se lo declara fiesta cívica el 12 de octubre, hay todo un reconocimiento a la epopeya civilizatoria de España en América, pero el uso popular derivó en que se lo conociera, tu generación, la mía, yo soy un poquito más joven que Marcelo, un poco, como el Día de la Raza o Día de la Hispanidad, indistintamente, hasta que Cristina de Kirchner en el año 2011, creo, lo resignifica y le pone el Día del Respeto por la Identidad Pluricultural, etcétera, etcétera. Y el peronismo, no solo con el discurso que acabo de mencionar de Juan Domingo Perón el 12 de octubre de 1947, sino también con la prédica apasionada y verdaderamente revolucionaria de Evita, que también era hispanista. Es decir, ha habido una corriente hispanista que es la que el propio Perón dice en una entrevista muy conocida, ¿no? La línea hispanista y la línea anglosajona o anglófila, ¿no? Esto vos ves que afuera se da esta divisoria de aguas, porque en España vos recurrís siempre a la metáfora de que el Imperio Español era un transatlántico que se hunde, ¿no? Y en el cual los tripulantes y la tripulación se salva en botes salvavidas, de los cuales cada uno terminó en un bote más grande, un bote más chico. Uno de ellos conserva el nombre, que es España, el actual Reino de España. ¿Cómo ves en España, vos que has tenido de primera mano contacto en estos últimos años? ¿Cómo está la cosa? ¿Me perdonás si me vuelvo a tu todo discurso? Lo que quieras. Dale. El indigenismo nace en la oligarquía argentina. Era un indigenismo declarativo, como nace en la oligarquía peruana, la más ultraliberal, con la argentina, con la chilena, la oligarquía chilena. Una reivindicación del indio feroz, extraordinaria, y negación completa a España, discursiva, por supuesto, mientras lo explotaban, que se ve en todos los signos de la República Hispanoamericana, que son de una ferocidad contra España absoluta, de una reivindicación indigenista absoluta que hacen esas oligarquías. Es decir, el indigenismo nace en la oligarquía liberal de derecha, pero en Argentina tuvimos la suerte de la aparición de un hombre, que fue Julio Argentino Roca, que no era un hombre de oligarquía, era un hombre del patriciado, y Roca dice: tráiganme ese himno, a ver, esto no puede ser porque esto no es cierto. Y entonces Roca saca del himno argentino toda esa
mentira que el himno, se entiende, le inculcaba a los argentinos. El peruano sigue siendo como siempre, aunque después también se lo cortó, pero los otros siguen siendo así. Después, claro, como bien dijiste vos, viene Irigoyen, viene, ¿no es cierto?, Perón, y si vos me pasás el libro Madre Patria, viene una figura que hoy aparece en todas las pancartas del 12 de octubre, está su cara, para insultar a España. Pero resulta que esa mujer que pone en la cara de ella no tiene nada que ver con lo que el movimiento Evita, en todos sus actos, dice que representa, ¿no es cierto? Se llama movimiento Evita. O otro que no se llama movimiento Evita, pero que pone parte de la cara de Evita en las manifestaciones del 12 de octubre. Fíjate lo que decía Eva Perón. Ni yo me atrevo a decir eso en público, ¿no? Dice, la epopeya del descubrimiento, epopeya, primera palabra, la epopeya del descubrimiento y la conquista es fundamentalmente una epopeya popular. ¿Y por qué dice popular? Porque no fue una empresa de Estado. Es decir, España no hubo ejército español en América. No hubo ejército español en América, eran 4. Es decir, cuando Cortés llega a México, son apenas 700 hombres que hay que preguntarse cómo 700 hombres van a derrotar un imperio que tiene un ejército de entre 190 y 200.000 hombres. Y cuando Pizarro llega al Perú son 114, 120. Lo escribe Alan García, a quien en un magnífico libro que compré últimamente, y dice, la epopeya del descubrimiento y la conquista es fundamentalmente una epopeya popular. Somos, pues, no solo hijos legítimos de los descubridores y conquistadores, sino herederos directos de su gesta y de la llama de eternidad que ellos transportaron sobre los mares. El 12 de octubre, dice Eva Perón, es por lo mismo una fiesta de la hispanidad, que toca por igual a España que a sus hijas de América. Y acá dice una frase terrible, te fusilan si dice esto. Luchemos como supieron luchar los hombres de Cortés, reivindica Cortés, de Mendoza, de Balboa y de Pizarro. Este es mi homenaje al Día de la Raza, Día del pueblo que nos dio el ser. Si nos dio el ser y yo reniego, no soy nada en el mundo. Día del pueblo que nos dio el ser y que nos legó su espiritualidad. Y termina entre un signo de admiración, bendito sea. Pero para responder a tu pregunta, nosotros somos hijos de esa España. ¿Está? Como el Perú es hijo de esa España. Esa España se entiende del 1500, el 1600, el 1700. De esa España progenitora. Y la España actual también es hija de aquella España desaparecida. Y quizás la España actual sea de todas las hijas de aquella España progenitora, de la que habla Eva Perón, no Marcelo, la más indigna de todas las hijas, porque la que más ha renegado de la hispanidad y más ha renegado de su fe fundante. Entonces, eso es lo que hay que entender. Hay una España progenitora que es madre de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, pero también de la España actual. También de la España actual. Y de todas las hijas, la que más ha renegado de eso es la España peninsular. Ahora vamos a ir a la actualidad. Te devuelvo el libro. Por favor, sí, porque estoy acá como librero ad hoc, diríamos los abogados. Impresionante lo de Eva Perón, su contundencia, ¿no? Alguien podrá decir del otro lado, bueno, pero eso lo opinaba hace 60 años, hoy opinaría distinto. Yo creo que no, porque ya era un tema histórico hace 70 años y ya había leyenda negra y eran, sobre todo Perón, un gran conocedor de la historia, ¿no? Por tanto, lo que creo que los que deben superar un poco el prejuicio son quizás los que se resisten a ver esto con ojos objetivos, como por ejemplo ese famoso discurso de Fidel Castro. Lejos estoy yo de reivindicar a Fidel Castro como gobernante dictatorial y marxista, ¿sí? Ya hemos dedicado un mate con historia, pero cuando visita Galicia, Fidel Castro visita Galicia, no es el único discurso, pero en el cual dice, nosotros somos lo que somos, ¿no? Pero no con resignación ni con complejo de inferioridad. Fidel Castro dice, es nuestra herencia, es nuestro ser, como decía Eva Perón, ¿no? Entonces, la contradicción está en quienes marchan con remeras y no representan o no son fieles. Digo, nadie los obliga a decirte, soy evitista, ¿no? Ahora, si soy evitista y te lo definís como tal,
no sé, es como decir soy cristiano y predico lo contrario a lo que predicó Jesucristo. Pero aparte para decir que alguien hoy opinaría distinto sobre un hecho histórico o científico, tiene que haberse producido un cambio, ¿se entiende? Un cambio o una evidencia científica nueva. Y las evidencias científicas nuevas refuerzan, todo lo que Eva dijo, es decir, refuerzan el hispanismo. Porque en realidad lo que había en México, y ya nadie lo discute, era un imperialismo antropófago. Los aztecas asesinaban 20.000 personas por año, en el cálculo mínimo de Prescott. Aunque Prescott dice, no me atrevo a decir que la cifra de 150.000 sea falsa. Bueno, cuando Prescott lo dice, Prescott hace sus estimaciones. Y estos los negros legendarios decían que no era cierto. Hoy ya la evidencia científica, hoy cada vez que se descubre, se entiende, una ruina azteca, cada vez que se hace una excavación para prolongar el metro en México o arreglar la catedral, se encuentran paredes. Y las paredes no están construidas, querido Pablo, con ladrillo, como nosotros, una pared, yo construía cuando era chiquito, ladrillo, ¿no es cierto? No hay ladrillo, hay cráneos humanos. Y se puede saber la cantidad de cráneos humanos por metro cuadrado, y cuando vos descubrís cuántos cráneos hay por metro cuadrado y ves que el edificio tenía tantos metros cuadrados, sabés qué cantidad de gente mataron para hacer esas paredes y ese edificio. Lo que dice Marcelo, yo sé que del otro lado hay gente que puede infartarse, saltar, tener náuseas, entrar en crisis. Vayan y chequenlo. Hoy es muy fácil, ¿no? Y paradójicamente lo del metro, el subte de México, es como que ha venido a desenterrar cosas. Vos fíjate que España en eso es como que hizo tabla rasa en el sentido de integrar las comunidades aborígenes y generar una nueva sociedad, la sociedad iberoamericana, hispano-criolla, ¿no? Pero se tenían esas crónicas de la época, de frailes, de algún soldado, Díaz de Bernal, como exageraciones, como una cosa, bueno, tomó algo y exageró, la famosa torre de los cráneos. Claro, los españoles, poco impresionables, supongo, los tipos de Cortés o de Pizarro del siglo XVI, pero sin embargo, en su escala de valores había cosas que les impresionaban y les repugnaban, por ejemplo, el sacrificio humano, ¿no? Claramente. Y hoy, como dice Marcelo, y conectándolo con estas palabras de Eva Perón, las evidencias sugieren que esto era así, demuestran que esto era así. Vos hablaste de que España hoy, de esas hijas del Imperio Español, que surge un poco con esa imagen de fondo, porque Colón es el emisario, es el protagonista del 12 de octubre, pero quienes patrocinan su empresa fueron los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, ¿no? Hay un empeño en la corona castellana, sobre todo, en que esto sea... hay unas deliberaciones previas, cuando no se sabe muy bien quiénes son los que habitan, si estos son las Indias o no, si es parte de China, de India o de Japón. Y cuando se descubre que esto es un nuevo mundo, hay una política de la corona de, por ejemplo, algo que Marcelo ha dicho, la hispanidad se le podrán hacer críticas, pero no que fuera un imperio racista, ¿no? Porque los propios peninsulares no eran racistas porque eran una mezcla de razas, ¿no? Por tanto, mal pueden traer del otro lado del océano racismo, entendido en su sentido biológico, ¿no? Biologicista. Los reyes católicos, protagonistas de aquella gesta, creadores del imperio español que se acrecienta, que se consolida y que se expande con el nieto, Carlos I de España, también conocido como Carlos V de Alemania. Luego, en un periodo de su vida, va a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y su hijo, Felipe II. Estamos hablando de todo el siglo XVI. Pero, año 1700, hay un cambio de dinastía. Que a veces pasa desapercibido, no en Mates con Historia. En Mates con Historia siempre hacemos hincapié que no fue un cambio de dinastía más como era común en las monarquías de entonces, ¿no? Eran cuestiones hereditarias, sucesorias, y el principio monárquico continuaba, más allá del origen nacional, porque Carlos V finalmente nace en la actual Bélgica. Carlos V es de Gante, ¿no? Y su lengua materna es el flamenco, un dialecto del alemán.
era, podríamos decir, germánico. Y sin embargo se traslada y finalmente abdica en favor de su hijo y se retira al monasterio de Yuste, en el centro de España. Y en 1700 se instala en el trono español la Casa de los Borbones, de origen francés. Me gustaría que, Marcelo, nos digas qué significó ese cambio de dinastía y la llegada de los Borbones al trono. Bueno, mira, significó el quiebre de la historia de España, quiebre total y absoluto de la historia de España. Llega al trono de España una monarquía que había siempre odiado a España. Y había odiado a España no solo por una cuestión geopolítica, porque Francia competía con España, ¿no es cierto?, como también competía Inglaterra, sino que metafísicamente odiaba todo lo que España metafísicamente representaba. España representaba metafísicamente la catolicidad encarnada hecha pueblo. Entonces, alguien que me estará escuchando, que no tiene por qué saberlo, dirá, bueno, pero los franceses eran católicos. Mire, no, la monarquía francesa no era católica. La monarquía francesa era una monarquía protestante, ¿no es cierto? Es con Enrique, esa famosa frase, París bien vale una misa, porque era protestante hugonote, calvinista, de los más fundamentalistas de los protestantes. Pero como París bien vale una misa, digo que me convierto. Y los Borbones no se atreven a pasarse de bando al bando protestante porque su base social era muy católica, el pueblo francés. Entonces ellos se mantienen formalmente como católicos, la monarquía es formalmente católica, pero en esencia van a representar otros valores totalmente distintos. Un día, si querés, lo podríamos charlar, que son los valores del protestantismo. Si los valores anteriores a la ruptura era la búsqueda de lo bello, de lo bueno, la búsqueda del bien, la verdad y la belleza, y de qué bien, el bien común, cuando esto se parte, cuando el mundo cristiano se parte del otro lado, del lado protestante, no se va a buscar más el bien común, porque el bien común no tiene ningún sentido. No tiene sentido practicar el bien para los otros porque el hombre se salva por la fe. Y porque después Calvino dice, la riqueza es un signo de predestinación, enriqueceos. Entonces, si yo tengo una empresa y exploto a 100 personas y tengo fe, me salvo igual. Se va a construir otra sociedad, otro etos cultural. Ese etos cultural, que es el etos cultural del mundo anglosajón, los monarcas franceses lo comparten. No se pasan de bando, pero lo comparten. No lo pueden hacer explícito. Y cuando llegan a España, odian a lo que España representaba, que es la lucha contra ese etos cultural egoísta, ese etos cultural egoísta y materialista. Y entonces ellos mismos son los que van a introducir la leyenda negra en España. Es la monarquía, es el primer Borbón, que gobierna como 60 años, el que va a hacer que se llene de Madrid, de los teatros de Madrid, de obras negrolegendarias, donde insultan a Isabel, a Pizarro, fomentado por la monarquía reinante, que odia metafísicamente. ¿Y en qué se expresa esto? Se expresa en que la única razón que tenía España para hacer o para estar en América era la misión evangelizadora. Y los Borbones, eso no le interesa. Esto no lo dice Marcelo Gullo y no es ofensivo a los españoles, lo dice el más español de todo, que fue don Ramiro de Maeztu. No lo dice Marcelo, lo dice don Ramiro de Maeztu. Perdimos con el cambio lo único que nos justificaba nuestro ser, que era la misión, se entiende, de España en la historia, la misión de España en la historia. Y lo perdimos. Y cuando perdimos eso, aunque lo mantuviésemos formalmente, las cartas ya estaban echadas. Acá hay un tema que a mí, me costó, o llegué a una conclusión, que tiene que ver con lo que después serán los procesos emancipatorios del siglo XIX, pero vamos a quedarnos un ratito en el siglo XVIII, que como vos bien dijiste, la llegada de Felipe V es el nieto de de Luis XIV. De Luis XIV. Estamos hablando del nieto de Luis XIV, el famoso Luis XIV culmen del absolutismo monárquico francés, ¿no? Bueno, el nieto, el duque de Anjou, es coronado como Felipe V de España en 1700 y efectivamente su reinado va a ser muy largo. ¿Cómo no fue percibido? No hubo una resistencia en España. Es cierto que estaba en vigor el principio monárquico, estuvo la paz de Utrecht,
1713, por la cual finalmente se resuelve y se legitima internacionalmente la monarquía española presidida por los Borbones, pero no va a haber una suerte de resistencia cultural, es lo que yo advierto con el diario del lunes, ¿sí? Digo, esa España que fue hacedora de un imperio hegemónico durante 2 siglos, ¿no? ¿Cómo no fue capaz de advertir que acá se torcía el rumbo para mal? Bueno, hubo 14 años de guerra, una guerra que va a devastar todo. Y después porque la alternativa que le presentaban a los españoles era una alternativa terrible. Unos decían que iban a continuar con el ser, pero ya habían pactado con los ingleses la desmembración de la hispanidad, ¿no? Partirla en pedazos, y los otros que dicen nosotros no vamos a partirte, pero que iban a traicionar el ser. Y entonces esa disyuntiva fue una disyuntiva de hierro. Los Borbones formalmente dijeron nosotros no vamos a partir el imperio, y los otros ya habían pactado con los ingleses partirlo. Por eso los austricistas, los que era la Casa de Habsburgo, tenían en un principio el apoyo de Inglaterra, porque Inglaterra se iba a quedar con una parte. Entonces parecía una disyuntiva de hierro. ¿Usted qué prefiere? ¿Que le corten las 2 piernas o los 2 brazos? Mire, la verdad que ni las 2 piernas ni los 2 brazos. Es decir, ya la cosa estaba perdida. Ganase uno u otro bando esa guerra, la ganó el bando francés, y ya la cosa estaba perdida. Ya estaba perdida, no había ninguna posibilidad. Y es el comienzo del fin. Como son el comienzo del fin en la historia, muy lento, la gente no se da cuenta, no se percata. Y lo dice don Ramiro de Maeztu, dice, mire, España no fue nunca una colonia. Es decir, perdón, España. Hispanoamérica no fue nunca una... España sí hoy es una colonia, hoy España es una colonia. Una colonia se entiende de Alemania, de Inglaterra y del capital financiero. Pero América no había sido nunca una colonia. De hecho, la prueba de esto es que ante esos terribles años de guerra, para ver quién se queda con el trono de España, donde acá no hay ejército de ocupación en América, nadie mueve un dedo. No hay ningún movimiento secesionista de este lado del Atlántico. Ningún dedo, porque todavía se percibía cuál era el fin que había llevado España a América, el fin civilizatorio. Que decir civilizatorio no es querer ofender, se entienda, a los otros que estaban antes. Pongámonos las cosas en claro. Porque entonces ahí saltan siempre los ignorantes. Usted está ofendiendo, mire, escúcheme, yo no ofendo a nadie, porque fue una obra civilizatoria aclamada popularmente por los pueblos indígenas, porque el 90% de los pueblos indígenas en México marcharon con Cortés, y el 90% de los pueblos indígenas marcharon, se entiende, con Pizarro. Sí, fue una empresa popular indígena, porque sabían que el mensaje nuevo era mejor que el mensaje de un imperialismo antropófago, como el azteca, o de un imperialismo totalitario, peor que el de Stalin, que era el de los incas. Por eso nadie se movió, pero ya cuando estalla la guerra, cualquier resultado era para nosotros nefasto. Cualquier resultado era para nosotros. Las cartas ya estaban echadas. Si vos querés, el destino nos jugó una mala pasada, y cualquiera fuese el resultado, estábamos perdidos. Bien, tampoco estamos acá, no nos vamos a poner a llorar acá por lo que pudimos ser y no fuimos, por lo que supimos ser, me refiero el Imperio Español, la idea de España, la ecúmene, ¿no? Tomando un término de Alberto Buela, la ecúmene hispano-criolla, y no, porque tanto vos como nosotros, modestamente cada uno en su lugar, vos ahora felizmente con una enorme proyección internacional, Mates con historia, una trinchera un poco más humilde. Usted está en el generalato, podríamos decir. Yo sigo siendo el soldado raso de siempre. Bueno, me hago el castrense y sin embargo no conozco lo que es una trinchera. Pero hablando en serio, Marcelo, denodados esfuerzos, no somos los únicos, felizmente. Hay un rescate discursivo. Algunos matices los dejaremos para otra ocasión, en rescatar alguna figura, denostar a otra, en fin. Somos conscientes, o está ganando terreno esta idea de que, escúchame, hubo un pasado glorioso, del cual primero hay que conocerlo, y luego hacerlo propio, hacerlo carne, y que eso nos sirva como una herramienta en la política internacional actual. Perfecto. Ya redondeando, Marcelo, lamentablemente sabés bien, podríamos estar acá 3 horas, ¿no? Pero no podríamos. ¿Cuáles son los desafíos a futuro? Hemos ganado mucho. Creo que hace 20 años era inimaginable
esta trilogía con semejante éxito. Un libro por la 15ª edición, es una cosa de no creer, ¿no? Digo, era inimaginable, impensado hace 20 años. Se ha hecho mucho, no sos el único, hay una playa de escritores. Así es, sí. En España, en todas partes. Pero, ¿qué es lo que está faltando? Bueno, lo que falta es una cosa muy sencilla, que se entienda la diferencia entre sustancia y forma. Este tipo está loco, volvió Aristóteles, sí, entre sustancia y forma. Estoy loco, ya no es de ahora, es hace mucho tiempo, no sería ninguna novedad. Nosotros en sustancia, aunque en la forma somos distintos, somos un solo pueblo en sustancia, desde los Pirineos a Acapulco y de California a Tierra del Fuego. Si vos le preguntás a tu hijo, le mostrás a tu hijo o a tu hija, como cuando eras más chiquito, mejor, ¿no es cierto? ¿No? Una mesa negra. Y le pregunta, ¿qué es esto, hijo? Te da una mesa. Y después agarrá y le mostró una mesa blanca. Le pregunta, hijo, ¿qué es esto? Una mesa. Y después le agarrá y le mostró una mesa que en vez de tener 4 patas tiene 3. Y le dice, hijo, ¿qué es? Una mesa, papá. Y después le agarrás una mesa que es redonda y con una pata. Y dice, ¿qué es, hijo? Papá, ya te dije que son mesas. ¿Qué te está diciendo él? Que él entiende que todos son mesas porque en sustancia son una mesa. Por más que la mesa sea negra, amarilla, india, blanca, con 4 patas, con 3, hay algo que lo hace ser la misma cosa, pero de forma distinta. Bueno, nosotros somos en la forma absolutamente distintos y eso es maravilloso porque enriquece un montón, pero en sustancia somos un solo pueblo. Si comprendemos que somos un solo pueblo, entonces caminaremos a coordinar nuestra acción en materia de política exterior, a coordinarla, que es el primer paso para la reunificación, y tendremos un porvenir en un mundo que será un mundo de gigantes. Y si no, en ese mundo de gigantes, gobernado por China, por Estados Unidos, por Rusia y por la India, nosotros no tendremos ninguna voz, no tendremos ningún voto y estaremos condenados a la miseria. Esa es la verdad. Y si nosotros no queremos estar condenados a la miseria, si no queremos ser pueblos miserables, está miserable, porque la única verdad en política es el poder, y quien tiene poder manda y el que no obedece y sufre, tenemos que ir al camino de la coordinación y después de la coordinación de la reunificación. Bien, creo que está claro que acá no somos unos líricos, digo, hablo en plural porque Marcelo es parte del equipo de Mates con Historia. En aquel año 2020 de encierros forzados, ¿te acordás, Marcelo? Me acuerdo bien, Marcelo agarraba su bicicleta, me visitaba asiduamente en la casa en Funes y hemos tenido largas charlas reflexivas sobre el futuro de nuestros países. Es algo que nos preocupa y Marcelo, con un bagaje de conocimientos tan amplio, es, como verán ustedes, contundente en sus afirmaciones, pero sólidamente fundado. No es un borracho que tira golpes al aire, ¿no? A ciegas. No. Acá está su obra, que no se limita a estos 3 libros, ¿no? También sugiero, porque lo he leído en algún Mates con Historia, su hermoso libro Relaciones Internacionales, una teoría crítica desde la periferia sudamericana, si no me confundo, ese era el Así es, tal cual. Bueno, es alguien que es un académico que aparte ha creado una teoría, la de la insubordinación fundante. Yo creo que está desaprovechado Marcelo, claramente, ¿no? Pero bueno, el viejo dicho, nadie es profeta en su tierra, se cumple cabalmente. Quizá no de por vida, pero bueno, hoy por hoy es lo que hay. Decía, no somos líricos, Marcelo no es un nostálgico, ni un museólogo o arqueólogo que se regocija por encontrar una pieza y ponerla en una vitrina de un museo al que nadie irá ya a ver esa vitrina. No. Es un hombre de acción y es un hombre que creo que nos ha dejado un mensaje de que no lo hacemos esto por academicismo, por pomposidad, por egocentrismo o por egoísmo académico, sino porque estamos plenamente convencidos de que el rescate de la hispanidad, la lucha contra la leyenda negra anti-española, es una herramienta política para la actualidad. Si es que verdaderamente nos indigna el presente de nuestros pueblos arrodillados cuando deberíamos estar nuevamente de pie, como supimos estarlo en épocas gloriosas de nuestra historia,
que curiosamente se nos oculta y por eso en Mates con Historia tratamos de rescatarlas del olvido y que sean más masivamente conocidas. Gracias por acompañarnos y por venir de visita a Mates con Historia. Espero que no sea la última. Yo, cuantas veces quieras. Bien. Bien, un programa especial, como se darán cuenta. Espero que les haya gustado. Me despido de ustedes hasta la próxima semana, ¿sí? Que estén bien y nos vemos la próxima si Dios quiere.